Esta es la historia de Julia y el umbral del espejo. El espejo del pasillo siempre estuvo allí, antiguo, con un marco de madera labrada que parecía tallado a mano, cubierto de una pátina grisácea por el tiempo. Tenía una pequeña grieta que lo atravesaba como una cicatriz, algo que le daba un aire de sabiduría herida, de objeto que había visto más de lo que le correspondía. Julia lo había heredado con la casa de su abuela, junto con una caja de cartas, un juego de porcelana y una advertencia que nadie se atrevió a tomar en serio: nunca lo tapes, nunca lo muevas. Su madre se lo había dicho con un gesto vago, casi riéndose, como si fuese una broma de la abuela, pero había algo en la manera en que evitó mirarlo directamente que Julia no olvidó. Ahora, sola en aquella casa victoriana con techos altos y ventanas que crujían con el viento, recordaba esas palabras más a menudo de lo que quería admitir. Durante el día, era solo un espejo viejo, pero de noche era otra cosa. Lo notó la primera semana después de mudarse. A veces, al pasar por el pasillo, creía ver una figura detrás de ella. Siempre era fugaz. Cuando giraba, no había nada. Una sombra que parecía desvanecerse justo cuando su mirada la alcanzaba. Pensó que era el estrés de la mudanza, de estar sola, del silencio que llenaba la casa como un gas invisible, denso e irrespirable. Pero no era estrés, era observación. Una noche volvió tarde del trabajo, llovía, y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. La casa estaba apagada, y el pasillo más oscuro de lo habitual. El espejo parecía absorber más oscuridad de la que reflejaba. Julia pasó frente a él sin mirar, pero sintió algo, un cosquilleo en la nuca, una punzada instintiva. Dio un paso atrás y lo miró, y su reflejo la miraba de vuelta, solo que no era ella, parecía su rostro, sí, pero había algo sutilmente roto, una expresión fría, ausente. Sus ojos estaban abiertos, un poco más de lo normal, brillando con una intensidad ajena. Su sonrisa no coincidía con ningún pensamiento que Julia tuviera en ese momento. Dio un paso atrás, el reflejo un paso adelante. No fue una ilusión. El suelo crujió bajo sus pies. Julia sintió un vértigo repentino, como si el mundo se hubiera girado en un ángulo imposible. Cerró los ojos, sacudió la cabeza, y cuando volvió a mirar, el espejo estaba vacío. Su reflejo había desaparecido, y ella corrió, entró en su cuarto y cerró la puerta. Apiló muebles contra ella, casi tropezando con una silla. Temblaba. Quería llamar a alguien, pero su celular marcaba sin servicio. Revisó la ventana, pero la tormenta azotaba con violencia, como si algo la presionara desde afuera. Respiró hondo. Solo tenía que esperar. Solo era una mala noche, hasta que escuchó una respiración dentro del cuarto, lenta, profunda, como si alguien durmiera justo a su lado, el tipo de sonido que uno no debería oír cuando está solo. Giró lentamente la cabeza hacia el espejo del armario. Estaba cubierto de vaho, empañado como si alguien respirara desde adentro. Y entonces, apareció escrito, letra por letra, como si un dedo invisible lo trazara desde el otro lado: da la vuelta. Julia contuvo el aliento, sus manos temblaban, quería correr, pero sus piernas no respondían. Cerró los ojos. No mires, no mires, no mires, pero algo la tocó en el hombro. Se giró de golpe y nada, solo silencio, pero al volver la vista al espejo, su reflejo había regresado, solo que no estaba imitando sus movimientos. Estaba de pie, más cerca del cristal, sus manos apoyadas en él. Sonreía con los dientes apretados. Tenía sangre en la comisura de la boca, ojos vacíos, sin alma, y entonces habló, con su propia voz: te ves tan bien desde aquí, ¿quieres ver cómo te ves por dentro? El espejo comenzó a agrietarse, grietas largas, negras, como ramas podridas. Un chirrido profundo llenó la habitación, como si el vidrio sufriera al contener lo que había detrás. Julia retrocedió hasta golpear la pared. La bombilla parpadeó y se apagó. Solo la luz del rayo iluminó la figura, que ya no estaba dentro del espejo. La habitación quedó sumida en una oscuridad densa, casi sólida. La bombilla del techo parpadeó una última vez antes de apagarse por completo, como un ojo que se cierra para no ver lo que viene.
Solo los relámpagos, breves y violentos, iluminaban la escena a intervalos irregulares, congelando el mundo en instantáneas siniestras. En uno de esos destellos, la figura ya no estaba dentro del espejo. Julia no necesitó volverse para saber que ya no estaba sola. La sintió a su lado, respirando, cálida, real. El aliento ajeno le acariciaba la mejilla como una advertencia muda. Un impulso primario tomó control de su cuerpo. Abrió la puerta del cuarto con torpeza, tropezando con los muebles que había apilado, y bajó las escaleras casi rodando. Las sombras parecían moverse con ella, como si celebraran su desesperación. Al llegar al vestíbulo, con el corazón golpeando como un tambor de guerra, abrió la puerta principal de golpe, buscando la salvación en la noche exterior. Pero lo que vio la paralizó. No era su vecindario, era su casa. Podía reconocer cada pared, cada mueble, cada grieta en el suelo, pero todo estaba cubierto por una capa de tiempo muerto, vacía, desgastada, silenciosa, como si el mundo hubiera sido barrido, y solo quedara un eco gastado del hogar que conocía. El aire no se movía, ni una ráfaga, ni un olor, solo un vacío inmóvil, estancado. El reloj de pared marcaba las 3 en punto, pero su péndulo estaba detenido. Las flores del jarrón junto a la entrada eran ramas secas, quebradas, cubiertas de polvo. Todo parecía haber estado así por años, décadas quizás. Julia avanzó unos pasos, sus pisadas no hacían ruido, el suelo parecía absorberlo todo. Miró hacia la escalera, y entonces lo vio. El espejo del pasillo ya no era el mismo, estaba al revés. Ya no estaba encajado entre las paredes, ahora ocupaba toda la pared del vestíbulo, una superficie pulida, sin marco, sin grietas, tan negra y profunda como un lago estancado. Reflejaba la estancia, pero no del todo. No había reflejo de ella, solo otra Julia. En el otro lado, atrapada, golpeaba el cristal con ambas manos, desesperada. Gritaba con la boca bien abierta, pero no se escuchaba nada. Era un silencio brutal, ensordecedor, como si el espejo no solo absorbiera sonido, sino existencia. Las palmas de sus manos dejaban marcas empañadas que desaparecían lentamente, como si el propio cristal se las tragara. Sus ojos eran distintos. No había rabia, no había esperanza, solo un terror constante, cansado, el tipo de miedo que ya no pide ayuda. Y entonces, la otra Julia, la que había cruzado al mundo real, apareció al pie de las escaleras. Caminaba descalza, mojada por la tormenta, el cabello pegado a la cara, pero había serenidad en sus movimientos, una calma escalofriante. Se sacudió la lluvia del cabello, con un gesto casi elegante. Avanzó por la casa como si siempre hubiera sido suya. Se detuvo frente al espejo y lo contempló un largo momento. Luego miró a la Julia, atrapada con una mezcla de ternura y lástima, y sonrió. Gracias, dijo, con una voz suave, limpia, como si de verdad lo sintiera. Sacó un pequeño cartel, plastificado, y lo clavó en la puerta. Lo hizo con precisión, como si lo hubiera hecho antes muchas veces. Se vende. Buena vista al interior. Una última mirada al espejo, un suspiro, y se alejó por el pasillo, desapareciendo entre la negrura. Dentro del espejo, Julia dejó de golpear. Sus manos resbalaron por el cristal. Cayó de rodillas, abrió la boca, y empezó a gritar. Pero, como siempre, nadie escuchó. Así terminó la historia de Julia, o al menos, de la Julia que solíamos conocer. Desde entonces, esa casa ha tenido muchos dueños, y todos recibieron la misma advertencia. Incluye espejo antiguo en el pasillo. No mover, no cubrir. Algunos lo ignoraron, y dicen que por las noches, el reflejo no siempre coincide. Así que si alguna vez te paras frente a un espejo viejo, y ves que tu reflejo tarda un segundo más en moverse, no lo mires demasiado tiempo, porque a veces, lo que está al otro lado también quiere salir. Y recuerda, si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y síguenos para más relatos escalofriantes. Y por favor, no tapes el espejo esta noche, a menos que sientas que alguien te ve desde el otro lado.